Bendito sea Dios Todopoderoso. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea porque para siempre es su misericordia. Hoy de nuevo en este avivamiento de manera sobrenatural, porque Él es santo. El Espíritu del Señor que está en medio de nosotros, su palabra certifica que Él está en nosotros. Hoy pedimos que la elocuencia del Espíritu Santo hable a cada corazón. Ha venido el Señor hablando a través de nuestros estudios bíblicos. Amo el mensaje profético. El mensaje profético es toda la palabra del Señor. Cuando nosotros pronunciamos cualquier letra, versículo, cualquier tilde que sea incluido dentro de la palabra del Señor, ya es un mensaje profético. Gloria a Dios por este tiempo. Saludamos las naciones. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ataviada, preparada para su venida. El Señor Jesucristo está pronto a venir, viene Cristo pronto. Podemos percibir en el mundo entero los acontecimientos apocalípticos. Y esto es una de las señales de los últimos tiempos. El mundo está distraído en el va y ven de un día a la vez. Pero nosotros como hijos de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, sabemos que la venida de nuestro Salvador está a las puertas. Cristo viene pronto. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que el pastor Jacobo dejó en el capítulo 23. Gloria a Dios por un tiempo más. Saludamos a todos los que hoy tengan esa agenda, los que hoy tengan ese espacio para aprender de la palabra del Señor. Creemos que no está por demás servir al Señor, sino que podamos aprender unánime. Cuando nos reunimos podemos aprender más, podemos ensanchar el conocimiento. ¿Y qué nos habla el Señor a través de las Escrituras? Las historias y todo lo que tomamos de su palabra es real. Recuerden que la palabra de Dios es profética porque es ahora. No habla Dios en los antepasados, ni habla para los de ayer, ni los de hace un año. Su palabra es vigente, es profética y se cumple en nosotros un día a la vez. Vamos al libro de Génesis, capítulo 23, gloria a Dios. Saludando a todas las naciones, todo aquel que haya dispuesto agenda, haya dispuesto su corazón, haya abierto este espacio ahí donde tú estés, puedes orar al Espíritu Santo que abra vuestro entendimiento para que podáis comprender mucho más de la palabra de Dios hoy. Sin estudiar la palabra del Señor, en verdad no tenemos crecimiento espiritual. No podemos dimensionar, no podemos hacer que nuestra fe se multiplique, porque ¿cómo podemos ver verdaderamente nuestro crecimiento espiritual si no estudiamos? Y es maravilloso cuando estudiamos todos en la reunión. Estas reuniones son muy importantes para nuestro crecimiento, nuestra fe, ese conocimiento que ensancha de manera sobrenatural lo que Dios quiere hablar a cada corazón. Creemos que en medio de la palabra del Señor, los estudios bíblicos, todos los servicios que hemos organizado para poder instruir nuestra vida, Dios respalda su palabra. Y dice las Escrituras aquí en el libro de Génesis capítulo 23, muerte y sepultura de Sara. Mientras estudiaba un poco profundamente esta palabra, venía a mi espíritu por cuanto todos
tenemos tanto temor, y aquellos que no conocen de el regalo precioso que es la muerte, porque la muerte es una vida, de comenzar una nueva vida. En verdad que la muerte no termina ahí. O sea, el ser muere, esa especie física, pero continuamos con una vida, esa reunión, esa resurrección, esa tierra prometida que Dios habla en el libro del Apocalipsis. Y necesitamos entender que la muerte es también una parte del propósito de Dios. No podemos temer a morir porque en verdad ya hemos muerto. Creo que tú y yo hemos muerto por Cristo, hemos muerto a este mundo, a las pasiones y deseos de este mundo, ya hemos muerto. Y para aquellos que no han muerto y que aún están ahí, como si damos o no damos ese paso de la muerte y resurrección, porque hemos muerto con Cristo para resucitar con Él, y por esta causa nosotros también moriremos. Si el Hijo de Dios murió y resucitó al tercer día, ¿quiénes somos nosotros para no hacer parte de la muerte? Pero no resucitaremos a los 3 días. Porque este era el propósito, y es el propósito de que nosotros también resucitemos en la venida de nuestro Salvador. Ya hemos hablado, vida después de la muerte. Os he instruido que la muerte es un regalo de Dios y que debemos prepararnos también, porque ¿quién ha dicho que no hay preparación para morir? Claro, que tal vez la muerte llegue repentina y no estemos preparados y podamos perder nuestra alma. Y dice la palabra muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Estos fueron los años de la vida de aquella mujer que hizo junto con Abraham el propósito por lo cual hoy se desprende una generación, y que seguirá, porque no morirá. Dios prometió a Abraham y a Sara hacer los padres de naciones. Queremos saber que hoy por hoy nosotros también pertenecemos a estas naciones. Y es algo maravilloso saber que hacemos parte del gran propósito de Dios, y cómo no estudiar para poder saber lo que Dios había creado y que está vigente, que es profético, es su mensaje, su palabra, y que hoy hacemos partícipes de ese gran propósito, hacemos parte del propósito que Dios había diseñado para Abraham y Sara y todas las naciones. Ahora dice la palabra, y murió Sara, y murió Sara en Quinat, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy. Extranjero y forastero soy, le dijo Abraham a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, oímos, Señor, oiremos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestra sepultura, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tienes voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme y interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar,
para que me dé la cueva de Maptalé, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva de esta que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad como de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de la buena ley entre mercaderes. En aquel tiempo, y creo que hoy por hoy la heredad, aún no hemos pensado sino en heredar lo que vivimos en presencia cuando tenemos vida, pero también había un propósito, y que hemos oído de generación en generación, de comprar estos terrenos, estos planes fúnebres para poder enterrar las personas que van partiendo a la presencia del Señor. Y no solo las que parten a la presencia del Señor, creo que todos tienen derecho a una sepultura. Ya es el propósito del Señor que avancemos hacia donde el Señor ha diseñado morada para cada uno de nosotros, según nuestras obras, dicen las Escrituras. Esto lo vamos a ver en el libro de los profetas, en todos los libros proféticos que el Señor nos permite conocer, y que el Espíritu Santo nos dé revelación. Ahí se concluyó que Efrón dio este terreno de la cueva de Mamre a Abraham por 400 siclos de plata, y él la tomó y sepultó a Sara en ese lugar. Pero Abraham tenía un propósito, aparte de comprar esta propiedad y sepultar a su esposa, su mujer, ahí en ese lugar. Él también sabía que quería esa propiedad de parte de él para poder que el día de su muerte lo sepultara junto a su mujer. ¿Cómo es el amor que aún se piensa en heredar aquellos terrenos y terminar esos propósitos que Dios nos permite, y que tengamos ese diseño? ¿Cuántas personas hoy por hoy mueren y no tienen ni siquiera esos derechos fúnebres para poder concluir el propósito de nuestra vida? Porque creemos en el nombre del Señor que esos tiempos nadie se quiere preparar, porque hoy por hoy la muerte es terror a la humanidad, pero es por la distracción, es por ese apego al mundo, porque en verdad dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de Primera de Juan, dice: me fuese mejor morir y estar con Cristo, pero a causa de predicar el evangelio, es mejor que me quede entre vosotros. Ahora entendemos que en verdad la muerte es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Cuando morimos en Cristo. Porque cuando hay tanto terror por morir, porque hay que dar este paso en el propósito de Dios, es cuando no tenemos una relación con el Señor. Porque si tenemos relación con el Señor, en verdad nosotros creemos que la muerte es también un regalo de parte de Dios.
La muerte es vida, pero vida en el espíritu. Aunque esta carne muere, pero el espíritu está vivo porque es el soplo de vida y es el espíritu del soplo que el Señor nos dio para que nosotros tengamos esta vida. Morir en Cristo creo que es el mejor regalo que Dios nos puede dar a nosotros. Es aterrador que el mundo piense que un familiar o que cualquier amigo o aún la vida de nosotros debe pasar por ese propósito. Todos tendremos que morir. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y las dádivas son vida eterna. Pero nosotros ya no morimos en el pecado, porque ya Cristo murió y nos dio vida eterna. Ahora nosotros tenemos un compromiso de morir en Cristo, pero no esperar morir para cambiar, sino que debemos morir aquí en este momento. Debemos morir al mundo, a los deseos, las pasiones. Debemos morir a la avaricia, morir a la soberbia, morir al pecado completamente. Dios nos llama a morir a los deseos, pasiones desenfrenadas. No podemos amar más al mundo que a Dios, porque cuando amamos el mundo, entonces aborrecemos a Dios. El que no ama el Evangelio, aborrece a Dios. El que no escucha el Evangelio y hace la palabra de Dios, aborrece a Dios. Y no son dignos ni siquiera de estar en la agenda y en el propósito del Señor, porque Dios nos dio libre albedrío para que nosotros elijamos en dónde y con quién debemos o queremos estar. Por esto es libre albedrío. Dios no obliga a nadie para que se conviertan o vivan el Evangelio de Cristo, pero consecuencias tenemos cuando no queremos oír, ni entender, ni obedecer. Tenemos el entendimiento renovado por el Espíritu Santo y no podemos ser ajenos a su verdad. Cuando nosotros abrimos el entendimiento para amar y abrazar la palabra del Señor, cualquiera que fuese, no podemos abrazar solo el mensaje que se deleita nuestra alma o tal vez era lo que queríamos oír. Yo amo la palabra de Génesis, Apocalipsis, y cualquier palabra, sea de juicio, sea disciplina, sea misericordia, bondad, sanidad, prosperidad, corrección, porque la palabra de Dios está completamente llena de riquezas de manera sobrenatural. ¿Y cuáles son esas riquezas que el mundo, a causa de vivir y de amar el mundo, no ve la riqueza de la palabra de Dios? Pero nosotros que hemos muerto a las pasiones y a todo lo que el mundo enceguece y ofrece para poder distraer nuestra vida y sacarnos del propósito, nosotros hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a lo que el mundo nos oferta día a la vez. Es maravilloso, creo que cuando nosotros vivimos sujetos a ser obedientes en la palabra de Dios, no hay riqueza mayor a esta que disfrutar todo lo que el Señor nos provee, aprender a depender, a vivir una vida suelta en confianza y en poder en el Señor. La confianza en Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Si tú no confías en Dios, ¿cómo podrías decir que eres hijo de Dios? Porque ¿qué hijo no confía en su progenitor? En los que nos ayudaron a crecer. Nosotros tenemos confianza en Dios, pero también en aquellos que durante tantos años han estado con nosotros y que nos han ayudado en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Dice la palabra en el versículo 17, y quedó la heredad
de Efrón, que estaba en Mapalé, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ged y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Mapalé al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ged. Creo que nosotros tenemos un tiempo. Sara vivió 127 años. Y meditaba yo antes de venir a instruir este estudio bíblico, y decía entonces Isaac tendría 37 años cuando murió Sara. Y Abraham hizo duelo y lloró profundamente, pero tenía un propósito Abraham, sí, de continuar. No podemos morir, porque muchos pierden un familiar y quieren morir, se quieren quitar la vida, perdieron el propósito, perdieron el ánimo y no pueden continuar. Es tan fuerte el duelo y ese apego. Y nosotros debemos orar al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza. Es lo que pedimos todos los días, porque no sabemos cuándo partiremos. Nosotros en verdad tenemos una fecha de nacimiento, pero no una fecha de muerte. Por esto debemos prepararnos un día a la vez y estar en la presencia. Creo que no hay cosa más maravillosa que morir en la presencia del Señor. No morir en la presencia del mundo y en el pecado. Porque ¿cómo rendiremos cuentas al Señor? ¿Qué podríamos decirle, Señor? El mundo me distrajo. Las redes, el dinero, las propiedades, y yo no sé cuántos más jugueticos que están distrayendo el mundo. Hoy por hoy, en estos días atrás, meditaba y hablaba el pastor Jacobo, ¿cómo es posible que el mundo está tan ciego, está tan distraído y está tan vacío, que la ciencia artificial ya está reemplazando, muchos están reemplazando el Espíritu Santo por la ciencia artificial, el IA? Decimos verdaderamente que ya no pedimos revelación al Espíritu Santo, pedimos es buscar una respuesta ligeramente. Ya no queremos estar en la intimidad, ya no queremos preguntar al Señor, sino que queremos buscar las redes sociales para hacer preguntas. Estamos reemplazando el Espíritu Santo. Eso era lo que percibía verdaderamente, porque he tenido personas que se han acercado. No es que busqué y coloqué un versículo bíblico y ya tengo esa respuesta. O sea, en vez de poner la palabra y la pregunta delante de la presencia del Señor, entonces estamos buscando lo más rápido, lo más ligero para salir del paso. Ya no tenemos intimidad ni comunión en el Espíritu del Señor, sino que buscamos esta ciencia artificial que ya en verdad no podemos ser tan fríos. El amor de muchos se enfriará, dice el Señor. Pero nosotros que hemos muerto al mundo y hemos muerto al pecado, hemos muerto a las redes sociales, hemos muerto a los hábitos que en otros tiempos vivíamos, tenemos que discernir que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y que nosotros no podemos hacer lo que estamos viendo. Si ellos van a la derecha, nosotros tratamos de esforzarnos para permanecer y ir en pos de la palabra de Dios para que no nos perdamos, más que tengamos vida eterna. Capítulo 24
Abraham busca esposa para Isaac. Tiempo profético. El tiempo de Abraham y de nuestros antepasados había este hábito de que sus padres eran los que convenían los matrimonios. No era como hoy que los niños de 10, 12 o 15 años ya están eligiendo por sí mismos qué es lo que van a hacer en su vida sentimental sin dirección, sin formación. O sea, ya estos tiempos son muy peligrosos. Pero si vemos en los tiempos antepasados, Abraham buscaba esposa para Isaac. ¿Por qué habían estos hábitos? Porque ellos no dejaban la libertad a sus hijos de elegir. Y era lo que ellos eligieran, no era la emoción, no era el sentimiento, no era el deseo, no era lo que los hijos dijeran, no, es que yo me enamoré de ella o me enamoré de él. No, era lo que los padres veían que los hijos necesitaban. Ellos buscaban, era como apadrinar esas relaciones familiares. Dice la palabra, Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomará para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que iráis a mi tierra y mi parentela, y tomará mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Vimos en los capítulos anteriores cuando Dios le habló por primera vez a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham dice a este siervo, no hagas que mi hijo vaya a ese lugar, porque fue de donde el Señor me sacó, y tome mujer para mi hijo de ese lugar. No vaya a tomar mujer para mi hijo de la tierra de Canaán. El propósito, creo que la guía del Espíritu Santo, la guía que da Dios a través de esa relación que nosotros tenemos un día a la vez con el Señor, nos lleva a tomar las mejores decisiones y de dónde podemos tomar y de dónde no podemos tomar. Esta moraleja bíblica nos enseña que siempre debemos direccionarnos y consultar al Señor antes de tomar o de ir a cualquier nación o de venir a hacer lo que el Señor no ha aprobado, y que antes de que nosotros consultemos no lo hagamos. Hay juramento y tal vez nosotros no juremos, pero debemos dejarnos guiar por el sentir del Espíritu Santo y no por el sentir humano, que nosotros vemos que es esto lo que debemos hacer o es esto lo que debemos dejar de hacer. Creo en el nombre del Señor que es consultar al Señor primeramente antes de ir o de venir o de tomar o de dejar. Esto hemos venido instruyendo la iglesia de Cristo porque el mundo está tan suelto, está tan perdido, está tan extraviado, que hoy por hoy y caminan en el sentir de su propio consentimiento.
y no consienten a Dios a ver qué Él dice de nosotros, qué es lo que debemos hacer para que podamos un día a la vez agradar, sujetarnos, obedecer al Señor. Pero nosotros hablamos de fidelidad. Si hacemos una pregunta, una encuesta, ¿tú eres fiel a Dios? Sí, yo soy fiel a Dios. Pero ¿cuál fidelidad? Cuando hacemos todo a solas, cuando hacemos sin consentir, sin consultar al Señor, vamos, venimos, tomamos decisiones en todo. Entonces no hay fidelidad. La fidelidad es de parte de Dios para con nosotros, pero en verdad nosotros apenas estamos aprendiendo por el libro de la revelación y la instrucción que hemos venido instruyendo la iglesia de Cristo para que podamos comprender cuál es el propósito de Dios para con nosotros, por qué y el para qué nos creó el Señor. Dios no nos creó para que vivamos deleitándonos de los deseos pasionales del mundo. Ese no es el propósito, ni era el propósito de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que lo obedezcamos, para que con Él podamos caminar en rectitud. Pero ¿cómo podemos caminar en rectitud con Dios si no consultamos? ¿Cómo podemos decir que le somos fiel a Dios si en verdad no aprendemos de su palabra? Nadie nos puede decir, tú eres o yo soy, sino la palabra de Dios que nos indica y que nos certifica qué es lo que tenemos que hacer. El momento parece que es nuestro, pero el propósito es de Dios. Muchas veces nos creemos seguros de dar pasos, de tomar decisiones tan importantes en nuestra vida, como el cambio de nación, como casarse, como abrir empresas, como aliarse, cuando Dios en verdad no nos ha mandado. Y decimos que le somos fiel a Dios, pero ¿cuál fidelidad? Si leemos versículos bíblicos de la fidelidad de Dios, no habla de que vamos y venimos sin consultar, sin pedir dirección. Estamos tomando nuestro propio proceder, caminos solos. El hecho de que oremos no quiere decir que esa es nuestra relación con Dios, porque no está por demás orar, pero nuestra relación nos indica que nosotros nada podemos hacer sin que el Señor nos direccione y apruebe lo que vamos a hacer. Ahí ya tenemos una relación, pero no porque tú ores o porque te congregues, tú tienes una relación con Dios. La relación es tú y Dios un día a la vez haciéndolo todo. No es que Dios está en un lugar y tú estás en otro haciendo lo que te place, lo que tú pensaste que debes hacer. No podemos hacer como nosotros sentimos, que en verdad es Dios en nosotros. Y si es Dios en nosotros, entonces ¿por qué estamos separados de Dios? ¿Por qué hacemos todo solos? ¿Por qué no consultamos al Señor? ¿Y por qué no lo obedecemos? ¿Y por qué estamos tan dispersos de su amor y de su misericordia? Porque no es que el mundo confiese que yo tengo amor, que yo no, es frutos, es tu estilo de vida. No podemos hablar sin hacer. Es necesario que nosotros podamos tener el diseño de la palabra de Dios para que no podamos hacer o vivir como vivíamos en otros tiempos. En otros tiempos eran nuestras decisiones y más factiblemente íbamos donde un amigo o hacíamos llamadas para pedir direccionamiento, para pedir un consejo. Hoy por hoy no lo hacemos. Nosotros consultamos a Dios, consultamos a nuestro esposo, esposa, la familia y tal vez algún amigo que nosotros tengamos a ciencia cierta que es un hombre de testimonio, que da testimonio
que sirve a Dios. Porque tú no puedes pedir dirección, consejo a una persona que no tiene nada que ver con Dios, que no sabe en verdad ni tomar decisiones de su propia vida, no está apto para dar consejo y mucho menos a los hijos de Dios. Ahí el mundo toma decisiones de consultar psicólogos, bueno, consultan diferentes personas para tomar una decisión y se van por la emoción, por quien les hable acomodado y bonito, sin propósito, sin discernimiento y sin Dios, que es lo más grave. Gente que no tiene a Dios en su corazón no está apta para darle un consejo a nadie ni a sus propios hijos. Necesitamos tener una relación con Dios para poder tener el discernimiento y poder direccionar la iglesia, la familia, los hijos. Yo no consulto a nadie que no dé testimonio que es hijo de Dios. ¿Por qué lo debería consultar? Si debo consultar el Espíritu de Dios, si tengo la palabra, y tal vez necesite una mano amiga, pero esa mano amiga tiene que dar testimonio que en verdad se sujeta a Dios y que tiene una relación con Dios, para que podamos decir, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ves? De otra manera, fracaso seguro. No consulte el mundo, consulte a Dios. Porque cuando consultas el mundo, fracaso seguro. Pero si consultas a Dios por medio de su palabra y la revelación que el Espíritu Santo pueda darte en el fluir del consejo divino, del consejo poderoso, del consejo real, que es de parte de Dios, tienes victoria asegurada. De lo contrario, fracaso seguro tienes cuando consultamos el mundo o tal vez no consultamos al Señor. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Abraham no quería que Isaac pisara la tierra de donde Dios lo tomó, pero sí quería tomar mujer para su hijo de ese lugar. Porque en la tierra que Abraham estaba, había mucha gente idólatra, gente desobediente, y Abraham sentía en el sentir de Dios, porque era un hombre que consultaba a Dios, aunque también se equivocó. ¿Y quién ha dicho que no nos equivocamos y que dejamos de ser siervos, ministros del Señor, porque tenemos errores? El mundo cataloga de una manera sin sentir, sin conocimiento, sin autoridad y sin poder, a causa de la falta de conocimiento. Es por esto que es peligroso consultar el mundo, sin que den testimonio, que en verdad tienen una relación y que son testigos que saben verdaderamente permanecer en la presencia del Señor. Y dice la palabra, esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham y su señor, y le juró sobre este negocio. Abraham se sentía cansado, agotado, ya había muerto su esposa Sara, y él pensaba en el futuro de su hijo. Él quería dejar a su hijo en familia, porque dice la palabra del Señor que el que haya esposa haya el bien. Pero hoy el mundo no quiere contraer matrimonio, porque el bien que Dios llama como bien y propósito del Señor, el mundo lo llama diversión, libertinaje, porque muchos aún siervos en boca de los siervos
de gente que se dice ser cristianos, yo he oído, no es mejor quedarme solo, es mejor quedarme solo. ¿Para qué me voy a amargar? ¿Para qué voy a hacer eso? Porque no tienen conocimiento y porque en verdad quieren vivir el libertinaje, porque la libertad no se pierde en un matrimonio. Yo creo en el nombre del Señor que cuando nosotros somos conocedores de la palabra y hacedores de la palabra de Dios, hay libertad, porque la libertad está dentro de nosotros. La libertad no nos la damos el cónyuge. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos libertad por el cónyuge? Nosotros tenemos libertad por Cristo Jesús, porque somos libres de toda cautividad que vivíamos en otros tiempos, que somos esclavos, que pertenecemos allí, pero no, nosotros somos libres en Cristo. Y el matrimonio es un regalo de parte de Dios. Por esta causa, Abraham hizo juramento con su criado, el más viejo de esa casa, y le dijo: vas a la tierra de donde yo nací, pero no lleves a mi hijo allá, tome mujer para mi hijo de allá. Creemos en el nombre del Señor que es un propósito de parte de Dios. Si alineamos nuestra vida al propósito de Dios, nosotros entendemos que nada podemos hacer sin dirección de Dios. El mundo oferta lo que tiene, pero Dios nos oferta el propósito por el cual envió a su Hijo, y es vida eterna. Este es el propósito de Dios, que vivamos aquí en la tierra sin que nada nos falte. Y cuando no nos falta nada es cuando nosotros consultamos, pedimos dirección, sujetamos nuestra vida, obedecemos, hacemos la palabra, permanecemos en la fidelidad de Dios para con nosotros. Nosotros en verdad nos esforzamos por hacer todo lo correcto, pero no obstante tenemos dificultad, tenemos errores, pero no por esto entendí en el Espíritu de Dios que nadie puede tildarnos porque tenemos un error, pero también necesitamos sujetarnos, porque a causa de la falta de sujeción es que caemos en las pasiones, en los errores continuamente, y aún en el mismo pecado de continuidad, porque no hay sujeción. ¿A quién nos debemos sujetar? A Dios. Y si nos sujetamos a Dios, decimos que estamos sujetos a Dios, debemos sujetarnos unos a otros. Esto manda el Señor. Dice la palabra del Señor: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salían las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conozco, antes de emprender el propósito por el cual Abraham le había hecho jurar que tomaría mujer para su hijo y no llevase a su hijo allá, y el criado al inicio tuvo temor porque dijo: tal vez yo vaya y ninguna mujer quiera venir conmigo. Pero este tomó los 10 camellos, regalos escogidos, y tomó el camino, y antes de llegar dijo: Señor Dios Jehová,
de mi siervo, de mi Señor, haga misericordia y que las doncellas que salgan acá y a la mujer a la que yo le diga, baja el cántaro y dame de beber, y también dale de beber a mis camellos, esa sea la mujer, la doncella, la esposa que tienes para mi siervo Isaac. No es este el modelo, no es este el propósito, no es el direccionamiento que nosotros deberíamos aprender. ¿Cómo es posible que estamos tomando esposa en una discoteca, en un restaurante? Ya hoy por hoy no hay el concilio de que los padres puedan opinar si es o vieron o tal vez percibieron que esa persona que su hijo está conquistando no es la que conviene para contraer matrimonio. Hoy no. Hoy se conoce una pareja y ya están en los hoteles, los moteles, en las discotecas, están conociéndose. Hoy a la fornicación le llamamos, no, yo tengo que conocerlo. Yo primero tengo que conocerlo para poder dar el paso de contraer matrimonio. ¿Qué tal yo no me entienda sexualmente? O sea, disfrazamos el pecado para poder cometer la fornicación, porque a esto le llaman diversión, conocimiento, entrenamiento sexual, entrenamiento en el mundo, en las discotecas. No, este baila bien, aquella no baila bien, este va aquí, este no encaja aquí. Es que todos mis amigos dicen que mi novia es la más hermosa, pero ¿de a dónde está verdaderamente la sensibilidad? ¿Dónde? ¿De dónde? De la pasión desenfrenada, la lascivia, el pecado, la frialdad. Se perdió todo lo que nosotros conservamos hoy por hoy delante de la presencia del Señor: temor, sujeción, conocimiento, obediencia. No hay esto. Y hoy, entonces, los padres aprueban. Y aprobar es que los padres, los papás mismos, están ayudando a comprar los muebles y todo para que sus hijos empiecen la fornicación. Para que ellos tengan su propio hogar y forniquen sin conocimiento, sin causa, porque ellos tampoco conocen de la palabra, del temor al Señor. Y aquellos que los conocen tienen temor de hablar de la fornicación. ¿Cuándo hablamos a nuestros hijos de la fornicación y del pecado? No. Les hablamos que Dios es misericordioso, que Dios es maravilloso, que Dios es bueno. De todo les hablamos, pero no del pecado. Y si tú no le hablas a los hijos del pecado, en verdad no estás predicando el verdadero conocimiento, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. Si el Señor fuese solo misericordia, bondad, benevolencia, paz, gozo, ¿a qué hubiese venido el Señor Jesucristo? ¿A qué? ¿Por qué cree el mundo o por qué creemos que el Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario? ¿Porque éramos santos? ¿Porque éramos obedientes a Dios? ¿Porque no pecábamos? No, porque vivíamos en pecado. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo vino para darnos vida eterna. Si Dios fuese solamente amor, misericordia, porque el mundo solo predica, la mayoría de los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, no quieren tocar el pecado. No. Muchas veces he oído prédicas y me pongo a discernir en el Espíritu, y yo digo, Señor, y miro una multitud de gente allí, apasionados momentáneamente,
y oculto el pecado. Que las iglesias, los pastores, los profetas, los evangelistas tienen tanto temor de hablar del pecado. Pero si yo tengo temor de desmantelar, de desmembrar el pecado, en verdad no soy de los del pequeño remanente de Cristo Jesús, porque yo no puedo hablar de la iglesia solamente de la sanidad, de los milagros, de la prosperidad, de la misericordia, del amor, y el pecado, la disciplina, la exhortación, el juicio, ¿dónde queda? Por el cual nosotros tememos a Jehová. La gente no teme a Dios, ¿sabe por qué? Porque tú no hablas del pecado. La gente no teme a Dios porque tú no hablas del infierno. La gente no teme a Dios porque tú no hablas de la segunda muerte, como está en el libro de la Revelación, del libro del Apocalipsis, que allá estaremos y ya pasamos ahí. El mundo no tiene temor de pecar y de pecar y de fornicar, de adulterar, de tomar, de robar, porque en verdad nosotros no hablamos. De esto no queremos hablar porque la gente no quiere oír, pero ¿quién ha dicho que nosotros estamos para predicar lo que la gente o lo que el mundo quiere oír? Nosotros estamos para dar cumplimiento al propósito de un evangelio completo. Porque si Dios fuera solo amor, si Dios fuera solo misericordia, ¿por qué habrían profetas? Vamos en este estudio bíblico a entrar muy pronto en el libro de los profetas, y ahí, cuando estemos en el libro de los profetas, nos vamos a dar cuenta que en verdad Dios no es lo que nosotros pensamos. Hay tanta división y esparcimiento en la iglesia porque el mundo no conoce el libro de los profetas. Si no hubiese ley, no hubiese gracia. Porque ni la una ni la otra pueden dividirse. Dijo el Señor Jesucristo: yo no he venido para abolir la ley, sino para perfeccionarla y que se cumpla. Si el mundo no tuviera leyes terrenales, ¿cómo fuese el caos? Si aún habiendo leyes terrenales, estamos en esta gran catástrofe. ¿Cómo fuese que no hubiesen semáforos, que no hubiese fuerzas militares? ¿Cómo estuviésemos? Y si no ponemos nuestra confianza y también nuestra mirada en las leyes de Dios, que es la que nos desmantela el pecado, es la que desmantela las infracciones en las cuales estamos en causales graves delante del Señor día a día, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podríamos? El Espíritu del Señor está en nosotros, pero es necesario que nosotros no aboliemos la palabra. Si no la abolió el Señor Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para no tomar de su palabra, de cualquier libro profético del Señor, para instruir nuestro diario vivir? ¿Cómo podríamos decir que conocemos de Dios cuando nosotros solo conocemos de bendición, de prosperidad, de sanidad, de milagros, misericordia y todo lo bueno? Pero la disciplina, la corrección, la exhortación y aún el juicio de parte de Dios, eso no es de Dios. Eso, ustedes son místicos, ustedes están predicando la ley, esto no es de Dios. Pero ¿cómo no es de Dios si está escrito en las Sagradas Escrituras? Ahora que el mundo se ha vestido de religiosidad y de ceguera espiritual, ese es otro nivel. Pero no es que nosotros predicamos de la corrección, de la disciplina, de la exhortación, del juicio. Todo eso está escrito, está. Y si está escrito, nos pertenece abrazar. No podemos abrazar lo que nosotros queremos. No, nosotros debemos abrazar su palabra. Y es la palabra de Dios. No es la palabra del mundo, es la palabra de Dios. Ni siquiera es la palabra de los profetas. Es la palabra de la inspiración de Dios hacia los profetas para que el mundo se convierta, se direccione, se enderezca
y dejen la idolatría y la ceguera, la religiosidad espiritual. Por esto necesitamos estar suavemente en el estudio bíblico de las leyes, que es el Antiguo Testamento de parte de Dios, que esto nos dará ensanchamiento para tener una maravillosa relación con Dios. La relación con Dios es mediante el diseño de su palabra. Dice la palabra aquí del Señor: hago un alto para decir a las naciones que si no entramos a vivir la palabra de Dios y abrazamos la palabra de Dios en verdad, no sé qué relación tienes con el Espíritu Santo, un día a la vez. Y hago un stop para decirle a los padres, hijos y aquellos que hoy toman la palabra de Dios para enviar, instruir o enseñar, que si no hablamos de las leyes, no hablamos del pecado, estamos perdiendo el tiempo, porque el Señor Jesucristo vino para hacernos conocer que vivíamos en el pecado y que teníamos que arrepentirnos. Pero si no exponemos el pecado, ¿cómo podemos decirle a la gente: cambie? En verdad, el pecado está oculto. El pecado lo disfrazamos con que esto no es de Dios. Dios es solo misericordioso, eso no es del Señor. Pero entonces, ¿por qué el Señor Dios Todopoderoso nos envió al Señor Jesucristo? Él lo envió para enseñarnos a través de su palabra. El Señor Jesucristo no habló nada nuevo que no estuviera escrito cuando Él nació, solo que lo habló de otra manera, pero era la confirmación de lo que ya estaba escrito. Esta revelación del Espíritu Santo, sí. Debemos ir más allá, sí. Estudiar más para dimensionar más en el discernir de su propósito. Dice la palabra del Señor aquí, tomamos otro versículo. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betel, hijo de Mica, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro. Y se volvía entonces el criado, corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ahí, como el criado había hecho lo correcto, sabía que esta mujer, esta doncella, era la esposa que Dios tenía para Isaac. No era la que él tal vez visualizaba o podía encontrar. Él consultó al Señor y pidió ese direccionamiento para encontrarla y no perder tiempo. El mundo pierde tiempo cuando se casan una y dos, tres veces y fracasan a causa de no consultar al Señor. Saludamos a las naciones en el nombre de Jesús. Abrazamos una vez más la iglesia de Cristo, una iglesia sujeta, una iglesia obediente, una iglesia que ama conectarse con la palabra del Señor y pedir revelación, discernimiento al Espíritu Santo y obedecer, estando siempre sujetos a los servicios. Les saludamos con gracia y favor. Deseamos que en ese tiempo el Espíritu del Señor les alinee conforme al propósito por el cual vivimos un día a la vez.